de verdad. Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, en Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, los que nos siguen por pauta.cl, también a través de Spotify, les doy la bienvenida a mi pequeño jardín. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín para que ustedes puedan entrar en él. Y como ustedes saben, a esta hora de la tarde me gusta sentarme en algún rincón de mi jardín a hojear algún libro mientras escucho el sonido de las aves precordilleranas en este sector, Queltehues, bandurrias y otras, por supuesto, mi fiel chucabo que anda dando vueltas por ahí. Y justamente un librito encantador y que he citado varias veces aquí en el programa es de un escritor francés del sur de Francia. Él ya falleció, es un escritor que vivió entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se llamaba Jean Giono y tiene un hermoso libro, una fábula cortita, El hombre que plantaba árboles. En esa historia él cuenta cómo un solo hombre, un hombre anónimo que prácticamente no hablaba con nadie, con el cual él se encontró en el curso de unas caminatas que él hacía hacia el macizo de los Alpes, había logrado producir un milagro en un lugar donde prácticamente había desaparecido la vida silvestre, la vida animal, por la sobreexplotación del carbón, la quema y la tala de los árboles. Y este hombre sencillo que se había mantenido en ese lugar, lo que hacía todos los días era recoger semillas, semillas de bellota, semillas de otros árboles y plantarlas. Durante muchos años, muchas décadas, plantó y plantó árboles. Y cuando Giono, después de haberlo visitado en el año 1939, tiene que haber sido, vuelve a ese lugar después de la Segunda Guerra, se encuentra que el milagro se ha producido y en esa tierra baldía hay ahora un verdadero vergel. Volvió la vida, volvió el agua, volvieron los pájaros. Era el hombre que plantaba árboles, que anónimamente, sin aparecer en los medios de comunicación, ni haciendo declaraciones, ni creando una fundación, nada, en silencio había producido el milagro. La pregunta es, ¿cuántos hombres que plantan árboles y cultivan huertas en nuestro mundo existen hoy? Yo creo que muchos más de los que creemos, pero yo conozco uno, un chileno muy joven, él tiene 34 años, es ingeniero forestal de la Universidad Austral y está haciendo hace tiempo un trabajo relativamente silencioso, aunque han aparecido algunas notas en algunos medios que tienen que ver con el tema. Está haciendo un trabajo interesantísimo, un proyecto que se llama RAICE, un emprendimiento verde, en el que él educa, crea huertos, defiende los bosques de Chile, convierte los jardines también de alguna manera en bosques. Él es Juan José Irarrázaval y te agradezco mucho, Juan José, que hayas aceptado caminar conmigo esta tarde en mi jardín y sacarte del paraíso de tu propia huerta. ¿Qué tal? Hola Cristian, muy buenas tardes. Muchas gracias también por invitarme a tu jardín. Tengo Oye, 32. tienes 32, te coloqué 2 años de más. Por algo algo en el inconsciente me hizo envejecerte un poco más. Está en el futuro. Oye, sí. Juan José, a ver, tu historia es muy interesante porque tú estudiaste, entiendo, primero una ingeniería, me parece que no era forestal o una carrera que no tenía que ver aparentemente con lo que estás haciendo ahora, y tuviste ahí un giro, un cambio que sería interesante compartir con nosotros en esta conversación. Sigo, yo entré a comercial en Santiago, estudié 2 años comercial, pero me metí más que nada por temas de aprovechar el puntaje, el típico discurso. Pero siempre quise forestal. Entonces, cuando ya me di cuenta de que en verdad no podía sacar la otra carrera,
pesqué mis cosas, yo no conocía Valdivia, nunca había estado allá, y tomé la decisión de irme nomás, de irme y ver qué pasaba allá, y nada, fue la mejor decisión de mi vida, yo creo. Oye, llegaste cerca de la selva fría, ¿no? Y la pregunta es, ¿esta relación tuya con el bosque viene desde ahí o viene desde tu infancia, viene desde antes? Porque entiendo que tienes una relación muy particular y muy íntima con el bosque chileno. Sí, sí. Mis papás tienen un terreno en Lago Ranco, del que yo mis vacaciones las pasaba prácticamente allá. Y, y nada, pues más que los bosques en sí, es la naturaleza en general, ¿no? Porque eh, me sentía como acompañado de alguna manera. Yo igual soy bien solitario para mis cosas. Y el bosque para mí fue, o la naturaleza fue una acompañante durante mucho tiempo y un refugio para diferentes cosas que uno tiene o que pasa en la vida. Para mí el bosque le agarré mucho cariño como humano, más que verlo como algo externo o no sé, fue como un cariño humano, o sea, de alguna manera lo sentía muy cercano. Oye, Juan José, bueno, eres como un lobo estepario, eres solitario y te pareces al personaje del libro que estaba comentando al comienzo, ¿ah? El hombre que plantaba árboles era extremadamente solitario, era un hombre de pocas palabras, pero también tenía esa relación íntima con el bosque. A ver, ¿cuál es esa intimidad que se establece, bueno, con la naturaleza, pero con los árboles y particularmente con el bosque? ¿Cuál es Es que no sabría explicarlo. Yo, por esto mismo de que uno es solitario, uno no suele llevar a palabras lo que uno piensa o lo que uno Claro, siente. claro. Entonces, cuando me llegó esta invitación he tratado de ponerle palabras a las cosas que me han pasado, las decisiones que he tomado. Y, y es más que nada siento como un llamado nomás. Tampoco veo cosas muy esotéricas o cosas muy, no sé, es más que nada estar y vivir y estar ahí. No sabría cómo hacerlo En el fondo, así como hay un libro que se llama El llamado de la selva, ¿no es cierto? Este es el llamado del bosque o el llamado a la naturaleza. De alguna manera hay algo, así lo entiendo, en la naturaleza y en el bosque que tiene que ver con tu propia naturaleza, digamos, y se te restablece ese vínculo, ¿no? Cuando tú sí, estás ahí. ¿Ah? exactamente, es una cosa más arcaica, más de instinto. Pues, no sé si ha leído Dersu Salah, Sí, pero cuéntanos, me interesa mucho, a ver. el cazador, que es un viejito de la taiga, que el bosque es parte de él, es como estos rusos que van a hacer como topografía, levantamiento topográfico de la taiga. No ven el bosque como lo veía este viejito que era mongolés, creo. Ujú. Y nada, él lo expresa de una manera que como de adentro, no sé, tampoco lo escribía mucho, eran sus acciones lo que mostraba, lo que en verdad sentía por Bueno, el... pero en realidad más que discurso y palabra, lo que muestra todo lo que estás diciendo, lo que tú has hecho, o sea, has dedicado tu vida, eres muy joven, pero has dedicado tu vida, digamos, a defender el bosque, pero al mismo tiempo no solamente a defenderlo, a protegerlo y a generar proyectos extremadamente interesantes que tienen que ver con fomentar la autosuficiencia, la ecología en el paisajismo, mezclar lo estético con lo funcional. Es muy interesante el trabajo que tú haces. Me gustaría que me contaras un poco en qué consiste. Expláyate con toda tranquilidad porque este programa no hay premura ni preguntas de periodista acelerado, o sea, tenemos tiempo. El tiempo que da el bosque, el tiempo que da la naturaleza. Ya, perfecto. Eh, bueno, RAIZ se divide como en dos áreas grandes. Una es la autosuficiencia, que es crear todos estos productos y servicios para fomentar que las familias se acerquen a la naturaleza a partir del cultivo, a partir de ver de dónde viene lo que comen, tanto con verduras, con gallinas, con frutales.
más que nada eso, hacer como vida de campo, como acá se da mucho las parcelas y terrenos grandes, en vez de dedicarlo a tener pasto y mantenerlo y cortarlo y gastar petróleo en constante corte, la idea es darle esta funcionalidad, que, que sirvan para aprender y para alimentarse y saber de dónde viene, y aprender lo que la naturaleza enseña, que es como paciencia, perseverancia, tranquilidad en general. Y la otra área que es más de ecología, yo soy ingeniero forestal, como dijiste, pero siempre me he dedicado al bosque nativo. He trabajado siempre manejando bosque nativo, recuperando bosque nativo, reforestando. Y aplico un poco esa experiencia y ese conocimiento que me dio la universidad y después me dio la experiencia laboral en jardines y para más que árboles aislados y plantar un árbol acá, otro acá, que combinen en cuanto, no sé, no sé, que combinen y sean una comunidad. Eso es lo que yo busco, que recrear una comunidad que se da de manera natural en los bosques, recrearla en los jardines, cosa de alguna manera no confundir a los animales, sino que darles como un espacio más donde ellos puedan habitar, donde puedan desarrollarse y esto a la vez tiene un valor estético increíble. Pues, al final crear bosque, el bosque nativo, no sé, no hay muchas cosas más bonitas que eso, yo creo. No, yo creo que no hay nada más bello que nuestra selva fría, que nuestro bosque nativo. Es decir, uno se da cuenta cuando mira y compara un bosque de pino, para hacerlo bien gráfico, un bosque eucalíptico, que es monotonía, es todo igual, una tierra seca. El bosque nativo tiene esa multiplicidad de verdes, o sea, de tipos de hojas. Si uno mira con atención, es impresionante la riqueza visual, sensorial que uno vive en un bosque, ¿no es cierto? Exacto. Y yo te quería preguntar, en el fondo, lo que tu emprendimiento de alguna manera cambia la manera de entender lo que significa ser un jardín. O sea, de alguna manera, nuestros jardines, porque el jardín viene como el concepto, no sé, el jardín inglés, el jardín versallesco, el jardín perfecto, con el pastito, las plantas cortadas, como que el jardín vuelve a ser lo que fue. Claro, Es como volver a que el jardín sea bosque de nuevo, ¿no? exactamente, exactamente. Y es también es como meter una casa también en un bosque, en un ecosistema, en vez de tener como estos macizos tan, no sé, formaditos, tan no sé, perfectitos, uno puede hacer que el jardín se vaya incorporando a la casa, que al final uno tenga como un corredor biológico entre la entrada de la casa, que llegue al sector donde está la lavandería, por ejemplo, o el frente, y armar, meter la casa dentro de un ecosistema, que también he hecho proyectos que terminan viéndose súper súper choros. Oye, ¿y esto lo trabajas tú con familias en que incorpora a los niños, a los padres? Es decir, hay todo un trabajo educativo ahí, ¿no es cierto?, de presentar una nueva manera de estar en el lugar donde vives, digamos, y de vivir en el lugar, de autosustentarte, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, sí. Ahí cuando las familias están, a mí me han tocado familias que están súper interesadas y hay familias que no tanto, pero cuando las familias están interesadas, prácticamente formamos una amistad y yo los llamo y les pregunto cómo va la huerta, van los árboles y tenemos una relación súper cercana. Y siento que esto es súper importante. Yo creo que los niños ya están como viniendo con esta mentalidad más de respeto a la naturaleza desde el colegio, por el jardín. Y yo creo que es súper importante inculcarla en los adultos. Y porque creo que nosotros somos los que estamos un poquito más alejados de eso. Y, y nada, ese es un poco mi objetivo y también tengo hartos posts, investigo harto, ahora o sea, me demoro, no sé, una semana en preparar algún post informativo y de educación como para empezar a acercar a público que es quizá un poquito más
más reacio a estas cosas, acercarlo de una manera más racional y más científica y nada, pues acercar un poquito la ciencia también a la gente. Y también trabajas haciendo con ellos invernaderos, ¿no? Claro, Compostas, etcétera. A ver, cuéntame esas otras dimensiones de tu trabajo. claro, hago invernadero, que es como lo que más me piden acá, y nada, pues la idea del invernadero no es construir, porque uno es súper común ver invernaderos que están como medio botados y al final no cumplen su función de autosuficiencia. Entonces, mi idea es construir los invernaderos y acompañar a la gente con clases, con asesoría, o sea, si es que me escriben por WhatsApp a cualquier hora, yo les respondo, me mandan fotos. Y nada, pues un poco traspasar esto, yo llevo 11 años cultivando acá en el sur, y traspasar un poco eso de manera más fácil, sin tanta complicación, porque en verdad es súper fácil. Se Eso te iba a consigue. preguntar porque yo tengo un invernadero abandonado en el lugar donde estoy aquí. A ver, uno diría, es una tarea difícil, requiere como todas las cosas paciencia, constancia, presencia. ¿Qué significa trabajar un invernadero? ¿Cuáles son las dificultades y cuáles son las posibilidades que ofrece un invernadero? Yo creo que el invernadero es, yo creo que es lo mejor, porque te permite tener verduras todo el año acá en el sur, y te permite tener verduras muy choras en verano. Y no es tanto trabajo, si al final es constancia, porque uno, si le dedica 10 minutos diarios al invernadero, nunca se le va a salir de control. Pero si uno espera 2 semanas, o sea, y no hace nada durante 2 semanas, va a llegar una selva y va a verla y uno quiere arrancar de esas cuestiones. Y ahí hay que meterle, no sé, 5 horas de pega. Entonces, es importante la constancia, ¿no? Es decir, si uno hace pequeñas acciones muy específicas, la naturaleza te responde, digamos, ¿no? Exacto, claro. Mm. Oye, y lo otro que te quería preguntar es, ¿por qué se llama Raice tu proyecto? ¿Cuál es el origen, el sentido de este proyecto? Huerta Raice, ¿no? ¿Entiendo? No, se llama Rice, es que la gente, cualquier persona le dice de manera diferente, entonces ¿Ya? no importa, pero en teoría es de race, de la palabra gringa, Ujú. de ¿Y qué, criar. y qué significa? Dilo en inglés y ahí damos el sentido, ¿ah? Claro, es race, que es como criar, pero no es lo mismo que criar. Siento Ujú. que es un poquito más profunda, que no tiene como una traducción tan literal, siento yo. Ya. Entonces, Oye, también hay un concepto interesante que leí en una nota que se hizo sobre tu trabajo, que es el de la guerrilla gardening. ¿Qué significa la guerrilla gardening y cómo trabajas tú con ese concepto? ya, sí, la guerrilla gardening es una cuestión que se hace en Estados Unidos, se hace en hartos lados, y es que la gente ve terreno baldío, terreno abandonado, puede ser en la misma vereda, al lado de una vereda, en un de estos bancos, como se llaman los que están entre medio de las calles, Ujú. y lo colonizan con comida. Siembran, plantan frutales, lo que sea, y es como contribuir, huertas comunitarias, que es como una guerrilla de jardineros, ¿cachai? Eh, y yo Claro, lo... claro, es una forma de resistencia a la, por decirlo así, a la deshumanización de la ciudad. Y me ha tocado ver en Valparaíso, me ha tocado ver en lugares que parecen casi en ruina, en una casa abandonada, en un rincón, alguien había levantado una huerta perfecta en el lugar menos imaginado posible. Me impresionó eso, ¿eh? Unos jóvenes que habían hecho un poco eso, en el fondo estaban haciendo una guerrilla gardening, ¿no? Qué bonito, sí, es súper bonito el concepto, no, es súper fácil de replicar y no es caro, no es tanto trabajo, y encuentro que contribuye así como ver que gente hace cosas desinteresadamente, es súper bonito y es como esperanzador de alguna manera. Estos jardines que se convierten o reconvierten en bosques, donde hay invernaderos, donde de alguna manera se avanza hacia la autosuficiencia, un poco la autosustentabilidad de la misma familia.
de alguna manera son como las primeras semillas de lo que podría ser también la resistencia al cambio climático. O sea, uno siempre dice cómo aportar a este escenario tan desesperante y tan descorazonante que uno vive y recibe a través de las noticias. Bueno, desde tu jardín, ¿no? Digamos, tú puedes empezar a cambiar tu planeta, digamos. O sea, me parece súper interesante esa perspectiva. Digo, de todas maneras, esa es un poco la idea de qué puedo hacer. Aquí están las soluciones. Es como literalmente lo que se necesita hacer en el planeta para revertir todo esto. O sea, los bosques son importantísimos y aún hoy se siguen deforestando, entonces más valor gana el reforestar. Bueno, de hecho, si tú te acuerdas del libro El Principito, ahí está la imagen y la metáfora de los planetas. Cada uno, bueno, el Principito tenía un planeta donde cultivaba una rosa y habían distintos personajes. Cada jardín de alguna manera es un planeta, ¿no? Y uno está a cargo de ese planeta, digamos, y tiene que cuidar ese planeta y partir por ahí para salvar o para cuidar ese otro planeta mucho más grande en el que estamos inmersos. Por eso me parece tan interesante este trabajo a escala que tú haces, que creo que abre un camino, bueno, educativo, pero también existencial, digamos, de cambiar la manera de vivir en donde vives, etcétera, etcétera. O sea, es muy bonito en esa perspectiva. Sí, yo, o sea, creo lo mismo. Y creo que hay mucha gente que no se siente representada, porque uno, no sé, uno cree que tiene que ser muy pachamámico para poder cultivar o cualquier cosa, pero esto no te tiene por qué provocar nada. Es lo que yo siento. Por ejemplo, yo cosecho una zanahoria o un rabanito y no siento la iluminación o Ah. nada, es simplemente es una conexión, saber de dónde viene y nada más. No tenéis por qué sentir cosas que quizás te pueden decir que uno siente y me ha tocado con gente que me dice cosas así. Entonces se sienten un poco excluidos del... Claro, lo que pasa es que hay mucho discurso, ¿no es cierto? Mucho discurso, mucha moda, mucha onda. Lo que tú dices, pachamámica, por decirlo de alguna manera, me gustó ese adjetivo. Y esto es algo mucho más simple, es algo mucho más real, es algo mucho más básico en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y efectivamente hay mucha gente que se puede sentir excluida si yo no formo parte de esta onda o de este estilo, yo soy de otro estilo. Claro, tú no estás ofreciendo un discurso, estás ofreciendo Claro, algo muy concreto y muy real y muy práctico. ¿Ah? sí, yo creo que eso es súper importante y es algo que yo me he dado cuenta como repetidas veces, ¿cachai? Se autoexcluyen. Entonces, o sienten que no lo están haciendo bien porque no sienten, no sé, no se les paran los pelos por cosechar una zanahoria. Claro, no tienen una epifanía al Claro. cosechar una zanahoria, ¿no? Sí, pues, es una cuestión humana, es un instinto, es como ver también una señora en el campo. A mí me enseñó una señora del campo los primeros pasos en esta cuestión. Y ella está, o sea, es algo básico, como tú decías, es algo básico a ellos, ¿no? No es nada más que eso, tienen una conexión básica y normal. Claro, lo que pasa es que en el fondo lo que tú estás haciendo es volver al origen, volver a lo que hacían tal vez nuestros antepasados, la gente que vivía en el campo, la gente de campo, la gente emigró hacia las ciudades, nos alejamos, nos desconectamos, y ahora como para volver, claro, es muy interesante lo que tú dices, no hay que convertir esto en una especie de religión, sino que es volver a lo que hacían nuestros tatarabuelos, bisabuelos, ¿no? Que trabajaban en el campo, que vivían del campo, que estaban ahí en la tierra, en contacto con la tierra. Sí, 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 esa es la idea. Yo creo que no hay que hacerlo relajado. Es rico, es bacán, te puede cambiar a tu familia, ayuda al planeta, pero eso no necesitáis sentir algo más allá, ni es un requisito. Oye, Juan José, de alguna manera,
¿tú eres como la oveja negra de tu familia o no? Eso leí por ahí en un artículo que decía que era la oveja negra. A ver, hiciste como un cambio en tu vida, te saliste un poco del guión, ¿no es cierto? ¿Y fue difícil eso o fue espontáneo, fue fácil, fue natural hacer ese giro? Fue muy, muy espontáneo, pero me apañaron 100%. O sea, me podrían haber dicho cualquier cosa, me podrían haber, no sé, no dejado ir a Valdivia, que fue como el primer paso en todo. Pero no, me apoyaron 100% y mi hermano igual. Y mi papá también fue un rupturista que se fue, no sé, a los 17 a estudiar a Suiza hotelería, que en ese momento nadie lo hacía. Entonces, sí, puede ser que él sea la oveja negra, pero todos tienen también su dosis de rebeldía, o no sé, tienen su mundo propio. Oye, ¿cuántos árboles nativos has plantado en estos años? Si tuvieras que hacer un cálculo ahí de cuánto has plantado tú con tus propias manos. Yo, yo creo que alrededor de 5.000. 5.000, pero eso es una cifra impresionante. Sí. ¿Pero qué significa? ¿Que todos los días plantas árboles? No, no, de repente la primera reforestación que hice fue como el 2014, yo creo. ¿Ya? Y ahí empecé y pues, me han tocado proyectos de plantar 300 o 500 de una, entonces, nada, pues, ahí metiéndole nomás, pero me gusta y me gusta plantar, también es lo mismo, es como estar hipnotizado plantando sin pensar en nada más que qué es lo que quiere, cómo quiere quedar el árbol para ser feliz, ¿cachai? Algo, Claro. ahí, Oye, ¿y qué has aprendido tú de los árboles? No te estoy pidiendo un discurso esotérico, te estoy pidiendo algo real. ¿Qué has aprendido tú de los árboles? Como entes vivos, como entes orgánicos, no sé. ¿Cuál es lo que más has aprendido ahí? Plantándolos, viéndolos crecer, conociendo cómo se relacionan unos con otros, etcétera. no sé, es que yo lo veo de una manera un poquito más científica y me encuentro impresionante como son, desde los científicos lo encuentro más impresionante que todo. Y, y no sé, es real, o sea, son seres que se relacionan y eso es verdad y tienen toda una lógica, tienen un orden, tienen una manera de relacionarse entre ellos que es real y está estudiada y uno lo puede ver y tiene una historia, tiene una manera de reaccionar a ciertos disturbios y cuáles son las especies que llegan primero, que está abriéndose una herida en la tierra, por ejemplo, con un deslizamiento, y qué especies son las que se activan para ir a tapar esa herida, y cuáles vienen después y cómo se facilitan. Eso, no sé, de por sí ya lo encuentro interesante y no sé. ¿Cuál es tu árbol favorito? Me imagino que deben ser muchos, pero así, el árbol que a ti te gusta más, digamos, de los que has conocido y estudiado. Yo creo que el lingue. El ¿Por qué? lingue. A ver, descríbenos un poco el lingue, porque muchos probablemente escuchan la palabra, en Chile somos analfabetos en términos forestales. La mayoría se hace una encuesta, nadie tiene idea ni distingue un árbol de otro, ¿no es cierto? Una hoja de otra hoja. A ver, Claro. descríbenos un poco el lingue, ¿cómo es ese árbol? El lingue es un árbol cuando crece así en una pampa solo. Aparte que fue súper cotizado, entonces es súper escaso actualmente. Eso ya para mí igual es un valor. Y es un árbol es primo del palto. Es un árbol súper oscuro, de un verde súper oscuro, y que de repente le aparecen hoja amarilla y hoja roja. Ujú. Como un gran verde con pequeñas hojas amarillas y hojas rojas. Y eso lo encuentro súper bonito. ¿Cuáles tú crees que van a ser los árboles más resilientes y que van a resistir mejor el cambio climático? Desde tu experiencia, los más aperrados, por decirlo así, los que resisten más. Yo creo que justo estoy estudiando la genética, que lo que dice que los ecosistemas, o sea, los árboles no sobreviven
por sí mismos, sino que es un ecosistema el que tiene que ser resiliente, ¿me cachai? Que esas adaptaciones los árboles las van generando dentro de un ecosistema, y por eso es tan importante cuidar los ecosistemas y no intervenirlos. Entonces, oye, Juan José, si alguien de los que nos está escuchando, una familia, alguien que hoy no sé si trabajas con gente solamente en el sur o trabajas también a distancia, en forma remota, quiere tener esta experiencia de crear invernaderos, de plantar árboles en su jardín, ¿cómo se conecta contigo? ¿Cómo se accede a esta experiencia, a esta nueva manera de hacer jardines, digamos, ecología en paisajismo y autosuficiencia a través de la agricultura orgánica, que es lo que tú haces? Yo a través del Instagram más que nada. ¿Ya? @raice.cultivar. Arroba, espérate, de nuevo. Raice, RAISE. @raice. .cultiva. Juan José, el joven que planta árboles, 32 años, vive en el sector de Molino Viejo, cerca de Puerto Varas. Muchas gracias por haberme acompañado a caminar y a aceptar mis preguntas y sacarte de tu silencio y de tu soledad esteparia. Gracias por haber compartido esta preciosa experiencia, este magnífico trabajo que vienes haciendo hace tiempo ya ahí en ese rincón del sur. Muchas gracias a ti, Cristian, por la oportunidad de practicar esto, que tengo que aprender a hacerlo mejor. Y un honor estar en tu programa y conversar contigo. No, para mí ha sido muy enriquecedor y he aprendido muchísimo con todo lo que nos has contado. Yo creo que los que nos han escuchado también. Estos son tipos de experiencias que compartimos habitualmente en el jardín y que nos dan esperanza, al revés de lo que se transmite a veces, que es desesperanza, esperanza de que todavía hay mucho por hacer, partiendo por el propio jardín. Muchas gracias y un abrazo grande, Juan José. Igualmente, muchas gracias a ti. Y a ustedes, queridos radiovidentes, los saludo y también me despido, esperando encontrarnos muy pronto aquí a las 8 de la noche cuando abra la verja de mi jardín. Y no se olviden la frase de Voltaire, que siempre les digo al final del programa en el libro Cándido: hay que cultivar el propio jardín. Caramba, qué resonancia tiene esa frase después de esta conversación que acabamos de tener con Juan José Irarrázaval. Muy buenas tardes a todos. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín.